hay algo que hace ratazo que me venía dando vuelta el Señor, que me venía hablando y hablando, y que tiene que ver con cuando Él nos habla, el tema de que Él nos habla, el tema de esa relación entre nosotros y el Señor, qué pasa, cómo es, ¿no? Y hay un pasaje que es muy claro respecto a qué dice el Señor y qué importancia tiene cuando Él nos habla, si Él nos habla, y qué tenemos que hacer nosotros, ¿no? Y el Señor lo habló tan claro en San Juan capítulo 10, con esos ejemplos que Él ponía de la vida diaria, y Él lo habla así. Dice el San Juan capítulo 10, el verso 2. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y ahora les voy a leer el versículo 1, que dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Y en el mismo capítulo, el verso 25, no, vamos a leer el 9. Perdón, el verso 9 dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y el verso 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y ahora sí, del 25 al 30, Jesús les respondió: os los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Bueno, lo podría haber leído todo, pero quise resumir las partes más importantes. Aunque vamos a hablar de cuando Dios nos habla y cuando nosotros escuchamos y qué hacemos, qué espera Dios y qué hacemos, yo decía, ¿qué título le pongo? Y el título de este mensaje es una pregunta. ¿Quién es tu pastor? Acá el Señor lo dice claramente, ¿sí? Que Él es el pastor, que Él viene, nos llama por nombre, nos conoce, y que cuando la oveja escucha la voz, sigue al pastor porque conoce la voz, y entonces lo sigue y lo obedece, ¿sí? Pero a su vez, les quise leer un poquito, todo este capítulo está hablando de esa confrontación que el Señor, que los judíos tenían con el Señor, que los religiosos, muchos de ellos tenían con el Señor.
En una parte de este capítulo le preguntan, decinos, ¿vos sos el Cristo? Y él les dice, se los dije. Y ustedes no creen y ven las obras que hago, que son las obras del Padre, y no me creen, ¿no? Entonces, después termina diciendo, ustedes escuchan y no creen y no hacen caso y no siguen porque no son mis ovejas. Es decir, que el primer concepto es que tenemos que tener con ese corazón dispuesto, ¿sí?, a aceptar a Cristo, a reconocer a Cristo. Encontramos en esa gente que eran religiosos, tomados por normas, pero que estaban las normas llevadas a las condiciones de los hombres, de tal manera arraigadas que los cegaron y no les permitieron ver ni escuchar las cosas que hacía y decía el Señor, sino que fue un tropezadero para ellos. Y cuando Él les dice, se los digo y ustedes no me creen. Y en este mismo capítulo termina que escapándose o agarra y se va porque lo querían apedrear, lo querían matar y ahí se ponen de acuerdo en que lo iban a matar y que por el tema de la gente que lo seguía y que realmente le creía e iba detrás del Señor, eso lo frenó, y porque no era el tiempo, evidentemente, que tenía que ser llevado a la cruz, pero les produjo esa rebelión, esa lucha contra lo que hacía el Señor. Pero que los que son sus ovejas, los que somos sus ovejas, oímos su voz y reconocemos su voz. Él nos habla y nosotros lo seguimos porque lo escuchamos, y cuando lo escuchamos, lo obedecemos. Él nos habla de dos maneras, básicamente. Por su palabra, ustedes lo saben, podríamos buscar infinidad de textos. Le digo, Salmo 119, 105 creo que es. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, por ejemplo. Y podríamos buscar muchos ejemplos. Es decir, ¿cómo nos habla Dios? Alguno puede decir, no, pero a mí no me habla. Sí, te habla. Si tenés la palabra de Dios, si tenés la Biblia, Él te habla. Y cuando buscamos de Él, Él nos habla y nos habla a través de la oración. Y a veces tenemos como un mal uso de la oración, donde hacemos el devocional y oramos, Señor, esto, aquello, Señor, hoy tengo que hacer esto, aquello, lo de más acá, lo de más allá, Señor, bueno, amén, y me voy. No, sino que la oración tiene que ser, sí, le presentaremos al Señor todas las cosas para que Él nos guíe, para que Él y dedicar un tiempo a esperar ahí que Él nos hable, que Él esté atento. A veces es inmediato. A mí muchas veces me pasa cuando oro que de repente me viene pleno un pensamiento que tiene que ver con eso que le estoy pidiendo la guía a Dios y que te marca exactamente, que no tiene que ver con ninguna otra cosa más que con lo que uno le pidió al Señor. A veces no es inmediato, a veces Él te lo va diciendo durante el día, pero lo que tenemos que hacer es oír, ¿sí? Hay veces en que yo estoy en casa y por ahí estoy, y está mi hija, y por ahí se enoja. No se enoja, pero me dice, bueno, me voy. Al fin estoy hablando y parece que estoy hablando sola, porque si yo estoy contestando un WhatsApp ¿vieron? No, yo no puedo las dos cosas. Si leo una cosa, no escucho. Y bueno, me voy porque estoy hablando sola. Y tiene razón, ¿Cuántas veces le hacemos eso al Señor? Y después, claro,
nos quedamos con que Dios no me habla, o te habló y no estás buscando esa respuesta, no estás atento a estar en comunión con Dios. No, uno no tiene el oído afilado. Otra es que nos pase, como dice el versículo 1, que viene el salteador, el ladrón, el que viene a robar las ovejas, a querer matarlas, destruirlas, y entra por donde no tiene que entrar, pero que viene y te habla, como es Satanás, que venimos hablando estos días atrás también, de cómo viene y habla y genera adentro nuestro cosas que no son las cosas, no es la respuesta de Dios. Viene a engañarnos y a llevarnos a una situación que no es la que Dios quiere para cada uno de nosotros. El Señor lo dijo muy claro, a ver, yo lo anoté, pero cuando la cita exacta les dice que nos habla por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo iba a venir. La cita está en Juan también. Nos habla por el Espíritu Santo y el Espíritu nos trae lo que está en el Padre, nos revela las cosas, dice que nos va a guiar, nos va a hablar y nos va a traer a las cosas que están en el corazón del Padre para nosotros. Cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, es decir, que está en nosotros y nos habla y tenemos que estar atentos. Nos habla por la palabra, cuando orás y te dice tal versículo, y te da, o estás leyendo y de repente es como, no sé si te ha pasado, pero es como cuando estás leyendo la Biblia y pareciera que tal versículo resalta, como que está en negrita puesto, más oscuro, más que llama la atención, un versículo. Bueno, y muchas veces es porque es lo que dicen el rema, esa palabra directa de Dios a nuestro corazón. Él nos puede hablar por la palabra, nos puede hablar por su espíritu que está en nosotros y que nos revela las cosas. Tenemos que estar atentos. Lo que tenemos que hacer es saber diferenciar. Cuando una cosa es de Dios, no va a haber contradicción con la palabra de Dios. No va a ser algo que nos va a poner mal. No va a ser cosas que nos van a llevar a hacer cosas contra lo que Dios quiere. Hay parámetros claros de cuando el Espíritu nos habla, y además de eso trae paz a nuestro corazón. Es como que hay veces que a uno se le ocurre una cosa, pero no está tranquilo. No está tranquilo y no está tranquilo y después, si lo siguen haciendo, se dan cuenta que no tenían que haberlo hecho porque no era. Pero cuando Dios nos habla, trae paz a nuestros corazones. Y eso es algo que es fundamental tener en cuenta. Un ejemplo de cuando tenemos una palabra de Dios y hacemos caso o no hacemos caso, es el rey Saúl. En 1 Samuel, capítulo 15, el Señor le trae una palabra en ese momento a través del profeta Samuel. Ustedes saben que en ese momento no había, como hoy tenemos toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Hoy está todo lo que Dios quiere, está compendiado en la palabra. Hoy tenemos desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y entonces sabemos, en ese momento, por ejemplo, creían en lo que el Señor iba a hacer, pero no tenían idea de que Cristo venía, que iba a morir en una cruz, que el sacrificio que iba a hacer por ellos y por nosotros era todo distinto y no estaba revelado en la palabra porque no estaba todavía la palabra. Entonces viene Samuel, el profeta. En ese tiempo era mucho más directo y más claro la dirección. Dios lo tenía como líder, estaba puesto el rey, pero Samuel era como un líder, como fue Moisés, como fue Josué, y Dios hablaba y los guiaba a ellos y traía una palabra clara. Y le trae esta palabra a Samuel.
diciéndole que tenía que ir y destruir a los descendientes de Amalek, a los amalecitas, porque se habían puesto absolutamente en contra del pueblo de Dios. Y Dios quería cortar, porque sabía que si no cortaba con ese pueblo, Dios sabía lo que después iba a pasar. ¿Y qué le dijo? Andá, yo voy con vos, destruílos, pero no dejes nada, ni una gallina, nada. Tenés que destruirlo todo. Bueno, dijo Saúl. Juntó el ejército y fueron. ¿Qué hizo Saúl? Y al rey, porque era el rey, le perdonó la vida. Las mejores vacas, porque eran las mejores vacas, y que la gente decía, no vamos a matar a todas las vacas, dejemos las vacas, dejemos las ovejas, dejemos esto. Se dejaron de todo lo que el Señor le había dicho, que no dejaran nada. Él decidió por su cuenta que él iba a hacer otra cosa distinta de lo que Dios le dijo. ¿Y saben qué pasó? Es terrible, porque eso fue el fin del reinado de Saúl. Siguió reinando, pero dice que el Espíritu de Dios se apartó de él. Cuando Dios mandó a Samuel y le dijo, no le hiciste caso. Sí, le hice caso. No le hiciste caso. ¿Qué es el ruido de esos animales? Ah, sí, los dejé para hacer sacrificios a Dios. Y si ustedes buscan ahí en el capítulo 15, dice, ¿no se agrada a Dios más de un corazón obediente que de los muchos sacrificios? A veces es más fácil dar tiempo o dar dinero y pensar, y con eso tapar, dar cosas que tenemos para dar, que tener pero yo sigo haciendo la mía. Y él dijo después, sí, son para sacrificios, pero Dios no quería sacrificios. Dios, ¿qué quería? Un corazón obediente. Y le dijo, porque hiciste esto, ahora no vas a ser, Dios ya eligió otro rey en tu lugar. Y dice que esa unción de Dios que había sobre Saúl se fue. Y cuando lo manda, ustedes saben la historia, cuando lo manda Dios a buscar a David, a ungir a David, que van apareciendo los diferentes hijos de Isaí. Samuel se impresiona con los primeros, los mayores, que eran aparentemente un porte importante, una apariencia, una pinta. No, le dice Dios, pará, porque vos mirás lo que tenés delante de tus ojos, pero yo miro el corazón. Y vinieron todos los hijos. Y le dice Samuel, ¿cómo estos son todos tus hijos? Ah, sí, tengo otro que está cuidando las ovejas en el campo. Bueno, hacelo venir. Ni se acordaban, lo tenían allá, ni lo tenían en cuenta. Y cuando lo hacen venir y Samuel lo ve, Dios le dice, este es el elegido. Este que parecía que para los otros no lo tenían en cuenta, este que parecía no sé qué, a este elijo, porque él conoció el corazón de David y lo amó. Y llegó David a ser realmente amigo de Dios. Termina la historia de David diciendo que tenía, a pesar de los pecados y los errores que él tuvo, termina diciendo la historia de David que llegó a ser su corazón como el corazón de Dios. Fíjense ustedes lo que era, ¿no? Entonces, Dios sabe que somos pecadores, sabe que podemos tener errores, pero conoce nuestro corazón. ¿Quién es nuestro pastor? Oímos la voz de Dios, buscamos reconocer la voz de Dios
Él nos llama por nuestro nombre. Quiere decir que si el Señor lo dijo, quiere decir que a cada uno de nosotros va a venir y nos va a hablar. El Señor lo dijo, así que es así. No es vía líder, vía... No. El Señor nos va a hablar. Y nosotros vamos a escuchar su voz. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hacemos cuando escuchamos la voz de Dios? Y no, Señor, sí, vos me mandás a esto, pero no, porque yo hoy lo tengo destinado a tal otra cosa que a mí se me había ocurrido, así que no porque esto, no porque aquello. Y dejamos de lado lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está diciendo, y hacemos como hizo Saúl, que queremos como una verdad a medias o una media mentira o como el medio disfrazado, como lo quieran llamar. Pero el tema es que no hizo lo que el Señor le había dicho, sino que como para cumplir, y no hizo lo que Dios le había pedido que hiciera. Dios quiere, cuando nos llama, que lo sigamos, cuando nos habla, que lo obedezcamos. Y eso es lo que trae bendición y esa cobertura plena de parte de nuestro Dios. Saúl tuvo tres situaciones que lo llevaron a caer en eso que cayó, ¿no? El orgullo, que es una de las cosas. Proverbios 6:16 dice que hay 6 cosas y aún 7 cosas que aborrece Dios. Y Proverbios 6:16, 17 habla de el orgullo. 18 habla de la codicia. Y otra de las cosas que tuvo fue el temor al hombre, al que dirán, al que si se le iban a poner en contra, si lo iban a seguir o no les iba a gustar lo que hacían, que si él hacía una cosa distinta de lo que la gente decía. Fíjense, orgullo, codicia y temor a la gente. Yo diría, hoy lo podemos poner como el temor al que dirán. Y algunos, hasta mirá, vos sabés que nosotros apoyamos y le damos un lugar importantísimo al cuidado de la familia, pero a veces se van al extremo de que siempre todo, primero la familia y después lo que Dios me está pidiendo. Y tenemos que priorizar en el orden en que Dios quiere las cosas. Y saber que cuando tenemos miedo, porque si no, ¿qué van a hacer o qué no van a hacer? Si uno tiene, y esto se los puedo decir por experiencia, cuando uno tiene el ser coherente entre lo que uno dice y lo que uno hace, delante de hijos, delante de familia, delante de quien sea, ¿sí? Siempre uno pone, yo he puesto, como con mi esposo hemos puesto, siempre primero lo que el Señor nos pedía, siempre. No porque dejamos descuidados los hijos ni nada, pero si a mí me llama quien sea de mi familia, a la hora que sea, y estoy en una reunión, estoy en la radio o en una actividad, y después llamaré, después llamo, después. Primero lo que estoy haciendo y primero lo que el Señor me manda a hacer. Y eso lleva a que se ordenan y que uno tiene una autoridad de hablar de que no es que hoy creo y mañana no, y que tengo miedo que sí. No. Y que uno puede decir con autoridad las cosas y saber que es así y que los demás
tienen que entender. Y uno, ¿cómo vence ese temor a lo que los otros van a decir? Enfrentándolo. No te atendí porque estaba en la iglesia. No, mirá, está todo bien, pero tomamos mate más tarde porque ahora me tengo que ir a la iglesia. Ahora tengo esta actividad, ahora tengo este compromiso y lo tengo que hacer. Y no es siempre dejar, cuando uno tiene un compromiso de antemano tomado con la familia, con quien sea, respetarlo, pero no que tirar todo por la borda porque siempre qué van a decir o qué va a pasar. El Señor nos puso primero. El Señor nos puso primero. Yo estaba leyendo esta semana el Evangelio de Juan y una vez y otra vez y otra vez el Señor dice, porque Él tenía puesta su mirada en el sacrificio que tenía que hacer y decía, todavía no es el tiempo, pero ya lo van a ver en 3 días, ustedes van a destruir este templo, pero en 3 días lo voy a reedificar. Cuando hablaba de su muerte y su resurrección, yo me voy, pero les voy a dejar un lugar y voy a venir por ustedes. Ustedes saben que voy a morir, lo estoy diciendo antes, para que cuando pase crean que al tercer día voy a resucitar. Y diferentes cosas que iba hablando y que todo era porque tenía claro lo que iba a hacer. Iba en pos de nuestra salvación. ¿Quién es nuestro pastor? ¿Le estamos dando ese lugar? ¿Le estamos dando esa prioridad? Él lo dio todo por nosotros. El pastor que tenemos cuando nos llama es porque Él primero vino y se acercó para que lo viéramos, para que lo conociéramos, para que escucháramos su voz, para que lo pudiéramos reconocer. Pagó el precio para ser nuestro pastor, nos compró, pagó el precio con su sangre, con su vida. Dice Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como una cosa que aferrarse. Vos estuvieras sin problemas en un lugar con todos los lujos, con todas las comodidades y las cosas, te dicen vení que te quedás sin nada de esto y que además después de un tiempo te van a matar y no sabes cómo te van a matar. ¿Vos qué haces? ¿Dejás todo? ¿Y vas en pos de eso? Él lo hizo. Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Ese es el pastor que tenemos. Pero cada uno de nosotros decidimos quién es nuestro pastor. ¿Qué voz escuchamos? ¿A quién obedecemos? ¿A quién le vamos a hacer caso? En este capítulo 10 que les leí, también dice, son mis ovejas, están en la mano de mi Padre y nadie me las va a arrebatar. Nadie me las va a arrebatar. Si están en la mano de mi Padre, nadie las va a poder sacar. Es decir, que en la voluntad de Dios está que seamos sus ovejas. ¿Sí? La realidad es que nadie la va a arrebatar, es decir, que nadie va a venir y le va a abrir la mano a Dios y nos va a sacar de su mano. Lo único que puede pasar es que la oveja no escuche la voz, que la oveja no haga caso a la voz del pastor. Y entonces la oveja se va. Si la oveja se va, Dios te va a dejar porque Él quiere que estés, porque vos querés estar. Eso nunca te lo olvides. Dios quiere que escuches su voz y que lo sigas. Dios quiere que escuches su palabra y lo obedezcas. Él pone de su parte, Él se acercó, Él generó ese puente, ese lazo que estaba cortado con el hombre, pero el hombre tiene que poner de su lado. Si nosotros no nos acercamos a Él, si nosotros no lo recibimos, dice, ¿quiénes son sus hijos? Los que lo recibieron. Para todos, Cristo murió por todos, dice Juan 3:16, por todos los que creen.
¿Le crees de verdad? ¿Querés que realmente el Señor Jesucristo sea tu pastor? ¿Querés realmente oír su voz y dejar que Él venga y te guíe los pasos por los que tenés que andar? Muchas veces hacemos como otra parábola que dijo también el Señor en Mateo 21, creo que es 28, la historia de los dos hijos. El padre le dice al hijo: vení, ayúdame, vamos a trabajar al campo. Sí, papá, ya voy. Y no fue. Y le dice al otro hijo: vení, ayúdame a trabajar en el campo. Y le dice: no, papá, no, perdón, es al revés el orden. Le dice al primero: vení a ayudarme. No tengo ganas, no voy a ir. Y se arrepintió y fue. Y al segundo le dice: vení, ayúdame a trabajar. Sí, papá, sí, ya voy, ya estoy. Y no fue, ¿sí? ¿Cuál es el que obedece? Podemos tener esa duda, esa que nos cuesta, pero tenemos que ir. Dios es por sobre todas las cosas misericordioso. Miqueas 7, creo que es 18, dice que Él se deleita en ser misericordioso y que Él quiere que seamos así. Hebreos 3 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y Él nos está hablando, estamos en ese tiempo en que Él nos habla. Hoy si lo buscamos nos habla, te habla, no me digas que no te habla por la palabra todo el tiempo, te habla por su espíritu. No endurezcamos nuestros corazones. Yo quiero que mi pastor sea Jesucristo y que lo sea mientras esté en este mundo. Yo quiero que Él sea mi pastor. Quiero afinar mi oído espiritual, quiero afinar mi percepción de su presencia en mí y de recibir su palabra para poder obedecerle. No digo que no tengo fallas y que muchas veces le tengo que andar pidiendo perdón y gracias por esa misericordia que Él tiene, pero ¿cuál es la determinación que cada uno va a estar tomando? Vamos a seguir cada uno haciendo lo que bien le parecía, lo que bien le parece, como en el tiempo de los jueces, o vamos a buscar oír su voz, seguirle a Él, escucharlo y obedecerlo. Hagamos tiempo para inclinar nuestro oído a Él, y la forma de Dios es la correcta, no la nuestra. No querramos torcerle la mano a nuestro Dios. La forma de Dios es la correcta. No hay nadie que quiera el bien para nuestra vida como lo quiere nuestro Señor. Los padres, la madre, el padre, la familia nos cuidan normalmente, buscan el bien, pero no hay nadie que quiera el bien para nosotros como lo quiere nuestro Dios. Y creo que hay pruebas sobradas de que es así, ¿no es cierto? El Padre dio a su propio Hijo por amor a tu vida y a mi vida. Ponete de pie y vamos a terminar con una oración. Papá querido, te queremos pedir perdón porque tantas veces hemos llevado el apunte a voces extrañas de nuestro yo, del diablo, y hemos dejado de lado lo que vos nos pedías, lo que vos nos decías, Señor. Pero queremos decirte que queremos escuchar tu voz y queremos obedecerte. Queremos pedirte perdón porque muchas veces hicimos como Saúl. Gracias porque estamos en el tiempo de la gracia, que podés, Señor, aún perdonarnos y podemos volver.
que nuestro orgullo, nuestra a lo mejor codicia por cosas que a veces son hasta tontas y sin embargo nos llevan a situaciones de ir en contra de lo que vos querés. Nuestro temor al que dirán, al que van a decir, al cómo me van a mirar. Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón. Teniendo un ejemplo como el tuyo, Señor, que no te importó nada, ni el que decían, ni el que harían, ni nada. Lo hiciste todo por amor a cada uno de nosotros. Señor, ayúdanos a vivir, como dice el autor de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ayúdanos, Señor, a vivir poniendo nuestra mirada en ti, a poner nuestros oídos atentos a tu voz. Y ayúdanos, Señor, a tener nuestros pasos guiados por ti, Señor, a seguir tus pasos. Papá, ayúdanos. Queremos que vos seas nuestro pastor. Queremos ser tus ovejas, Señor. No queremos de ningún otro rebaño, de ninguna otra cosa. Solo tuya, Jesucristo. A ti nos ponemos individualmente cada uno de nosotros y como iglesia en este lugar, Señor. Queremos que tu voz sea clara para tu iglesia en este lugar. Te pedimos que te reveles con poder, Señor, en medio nuestro. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser obedientes a lo que vos querés para cada uno de nosotros y tu iglesia aquí. Te adoramos, Señor, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias. Gracias, Señor. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bendito sea nuestro Dios. Gloria sea nuestro